comenzar a grabar. ¿Vieron la ayudantía que le subí el día que era feriado? Era esta. ¿La vieron o no la vieron? Sí, ¿La hicieron o no la hicieron? yo al menos sí. ¿Tienen alguna duda al respecto? Yo al menos no sé los demás. Espérame, que alguien me habló. Ninguna duda. Ah, ya, fantástico. Entonces, bueno, igual acá la primera parte era un poquito más de concepto, ¿cierto? Decían en qué caso no se puede utilizar el método simplex, es cuando son problemas enteros y todo lo que sale acá, ¿cierto? E incluso cuando la solución factible inicial no es posible determinarla, que ahí se ocupa el método dos fases. Y después la letra B dice, siempre la variable de decisión corresponde a variables no básicas de la primera iteración. Bueno, eso no es siempre. De hecho, generalmente, como está la respuesta ahí, se ocupa el 0,0 como punto inicial, porque es lo más fácil de determinar. Pero cuando tenemos restricciones del estilo igual o mayor igual, el 0,0 no cumple las restricciones, por lo tanto no es una solución factible. Entonces ahí no siempre va a generarse. Luego, bueno, el criterio de optimalidad es que todos los costos reducidos, en el caso de minimización, ¿cierto?, sean no negativos, y en el caso de maximización, sean no positivos. El criterio de factibilidad lo que define es que al momento de movernos de un punto a otro, es decir, cambiar la base, ¿cierto? Porque recordemos que la base es el punto que estamos analizando. Entonces, el criterio de factibilidad asegura que me estoy moviendo dentro de mi región factible y netamente en los vértices, ¿sí? O el punto E dice, ¿qué sucede en el método simple cuando existen múltiples soluciones? Bueno, en este caso tiene que ver con el costo reducido, ¿cierto? Si tenemos alguna variable no básica con un costo reducido igual a cero, entonces implica que al momento de agregarle la base no cambia, no mejora la solución de la función objetivo, por lo tanto es la misma solución en valor de z, pero van a cambiar los valores de la variable de decisión. ¿Sí? Como un poquito más de concepto. La segunda parte era un ejercicio igual de simplex. Igual no es necesario aplicar método dos fases porque si se dan cuenta las restricciones por aquí son del estilo menor o igual, entonces si ocupamos la solución básica inicial 0,0 se cumplen todas las restricciones, por lo tanto es una solución factible y se puede determinar. No habría, creo que no tuvieron mayor complicación con esto, ¿cierto? De hecho, vamos a ir avanzando. A ver. La tengo que revisar porque no puedo dejarla pasar. Y bueno, está el costo reducido. ¿Tuvieron dudas? Sé que igual en clases vieron solamente la forma estándar pasar todos los problemas, ya sea si sea minimización o maximización a un problema de minimización. En eso solamente tienen que cumplir este criterio, no el otro, ¿cierto? Pero igual hay variaciones, de hecho no siempre se ocupa minimización en la forma estándar, sino que también maximización, y ahí ocupan este criterio, que es lo mismo pero al revés, ¿cierto? En vez que sean no positivos, sean no negativos, y así. El único que cambia, por si acaso. Luego está el criterio de factibilidad. Bueno, la forma estándar, ¿cierto? Por cada restricción se le agrega una variable de holgura. En este caso, cuando son del menor o igual, siempre es más la variable de holgura, ¿cierto? Y cuando es mayor o igual, es menos la variable de holgura o de exceso, ¿sí? Ya sea variables de exceso o de holgura son variables auxiliares, ¿ya? Entonces, esta es la forma estándar. Luego de eso tienen que definir la tablita inicial, ¿sí? Netamente la matriz A, con el lado derecho, y los coeficientes de la función objetivo. Luego, bueno, acá está el paso a paso, se lo quise poner de esa forma para que no se complicara mucho. Determinar qué variable entra, qué variable sale, ¿cierto? Y luego tienen que considerar que ese elemento azul que está ahí tiene que volverse un 1, ¿cierto? Y el resto tiene que ser 0, ¿sí? Porque es una variable, va a pasar a ser una variable básica. Entonces, netamente son operaciones fila. Y luego tienen que volver a iterar y así, hasta encontrar el óptimo. ¿Sí? Creo que no hayan tenido mayor complicación con eso. Bueno, ¿qué decía? Ah, lo último es que tienen que considerar que cómo podemos determinar qué restricciones son activas y qué restricciones son no activas. Eso se ven con las variables de holgura. ¿Sí? Si alguna variable de holgura toma el valor de 0, ¿cierto? Es porque es una restricción activa. Si es distinto que 0, es una restricción no activa. En este caso, como tenemos las dos variables de holgura H1 y H2 no pertenecen a la base, entonces toman el valor de 0,
Por lo tanto, ambas restricciones, ya sea la restricción 1 o la restricción 2, son restricciones activas. ¿Sí? Luego más adelante vamos a ver que en verdad los costos reducidos de las variables de holgura corresponden al precio sombra de las restricciones. ¿Sí? Es una peculiaridad que tiene el método simplex. Bueno, espero que no hayan tenido dudas. Yo pensé que iban a tener más dudas, pero me alegro que no. Así que voy a... De hecho, tampoco pensé que habían visto el método de dos fases, así que yo les traje un ejercicio de simplex, súper sencillo, ¿verdad? Acá está. El que vamos a hacer hoy. Sea el siguiente problema lineal, ¿cierto? Estamos maximizando z, que va a ser 10x1 más 5x2, sujeto a 4 restricciones, más la restricción de dominio, y dice, determine la solución óptima si existe, mediante el método simplex, ¿sí? Así que vamos a comenzar a hacerlo. Les voy a dar unos 15-20 minutos para que lo hagan. Ojalá que lo hagan en Excel, porque la prueba va a ser en Excel y ojalá es más fácil en verdad para ordenarse. Así que ahí lo vamos a resolver. ¿Sí? Si tienen duda me pueden preguntar y cualquier cosa, activan el micrófono, lo que sea. Voy a estar viendo el chat, por si acaso. Ya, fantástico. Sí, y como le dije a su compañera, no me acuerdo quién estaba hablando, voy a subir en la semana un ejercicio de método dos fases completo, ¿ya? Con restricciones mayor o igual, menor o igual e igual, para ver cómo se aborda. Sí, ¿qué más tienen que saber? ¿Cuándo es múltiples soluciones? ¿Cuándo son soluciones degeneradas? ¿Cuándo el problema es infactible? Sí, según yo nada más. E iterar. Ya chicos, comencemos entonces. A las 3:10 lo revisamos.
¿Llegaron a una solución? El que me diga algo. Estoy terminándolo. Ya, buena. ¿Damos un poquito más de plazo o quieren revisarlo? No sé qué dice el resto. ¿Qué opinan? Estoy viendo el chat. Ya, dice Fernando. Revisemos. Ya. Entonces revisamos. Sí, es el único ejercicio. Es que pensé que íbamos a demorarnos más en la revisión de la ayudantía pasada, pero no, fue súper rápido, así que para no ser tan pesada la ayudantía quise traer solamente uno. Pero ahora veo que no va a sobrar tiempo, parece. Bueno, chicos, vamos arriba. Acá. Ya sí lo estoy viendo. Primero que todo, tenemos el problema, ¿cierto? El problema original. Hay que estandarizar. Entonces aquí lo estamos estandarizando. Pasamos la función objetivo de minimización de maximización a minimización, ¿sí? Netamente cambiar los signos. Y agregamos las variables de holgura. Si se dan cuenta aquí están todas las variables de holgura agregadas a las restricciones, donde ahora las inecuaciones pasan a ser ecuaciones de igualdad, ¿sí? Luego de eso, voy a agrandar acá. Hay que definir la tabla inicial, ¿cierto? Aquí estamos considerando como variables básicas las variables de holgura. Aquí una cosa importante es que vamos a tener tantas variables básicas como restricciones tengamos. Entonces, si tenemos acá 4 restricciones, vamos a tener 4 variables básicas, ¿sí? Y el resto van a ser variables no básicas. Luego de eso tenemos el lado derecho. Bueno, esta es la matriz A, ¿cierto? Que es exactamente a los coeficientes que se genera en este cuerpo de restricciones. ¿Sí? Nada más que eso. Y abajo tenemos los coeficientes de la función objetivo, ¿sí? Luego de eso hay que pasar a la primera iteración. Primera iteración, hay que ver qué variable entra. Y como estamos minimizando, ¿cierto? Porque recuerden que la forma estándar lo pasamos a minimización, tenemos que introducir aquella que tenga el menor costo reducido negativo. En este caso, la variable x1, ¿sí? Entonces seleccionamos esta columna, que va a ser la variable que va a entrar. Ahora, ¿cómo seleccionamos la variable que sale? Recuerden que tenemos que hacer la división, una razón, ¿cierto? Entre el lado derecho, aquí está la fórmula, el lado derecho y el coeficiente que acompaña a esa variable en esa restricción, es decir, 1. Y en este caso abajo sería 2, y así. Luego se selecciona la menor, ¿sí? La menor. ¿Qué me garantiza esto? Me garantiza la factibilidad, es decir, que yo cuando saco la variable h4 de la base e incorporo la variable x1, la solución que me va a dar va a ser una solución factible, es decir, va a estar dentro de mi región factible y más que todo vamos a estar analizando los vértices, ¿sí? Eso es lo que me asegura esta razón mínima. Ahora, recuerden que esta razón mínima, cuando selecciono, están considerando todos los valores que no sean ceros ni negativos, ¿sí? Eso me asegura también que no sea infactible. Ahora, si todas estas divisiones me dan cero o negativos, quiere decir que el problema es infactible, ¿sí? Una cosa importante. Bueno, en este caso va a salir la variable h4. Por tanto, tenemos que actualizar la tablita. Vamos abajito. Donde se intercambian los roles de x1 y h4. ¿Sí? Y luego, esta intersección entre fila y columna se tiene que hacer 1. Por tanto, toda esta fila, ¿cierto? De hecho, ahí la anoté los pasos a la fila 4. Acá la anoté como F mayúscula y F minúscula. Se le asigna la fila 4 anterior dividida en 5. ¿Sí? A toda la fila. Luego, todo lo que está sobre el 1 y bajo el 1 tienen que ser ceros. Por lo tanto, hay que hacer operaciones fila. Aquí están especificadas todas las operaciones fila que hice. ¿Sí? Luego de eso, tenemos que volver a analizar. Es decir, ¿existe el criterio de optimalidad? ¿Existen costos reducidos negativos? Sí, existe, ¿cierto? Porque acá está x2. Por lo tanto, hay que seleccionar la que tenga el menor costo reducido negativo. En este caso, el único. Entonces, ingresa la variable x2. ¿Sí? Luego hay que nuevamente calcular la razón y seleccionar la menor. Por lo tanto, en este caso, saldría h2. ¿Sí? Nuevamente, la intersección entre las filas y las columnas se tiene que hacer 1, por lo tanto, toda esa fila de color naranja se divide por 2.6. Y lo que está arriba y lo que está abajo se tiene que hacer 0, con operaciones fila. ¿Sí? Dado que las variables básicas, recuerden que tienen acá un coste reducido de 0, por lo tanto, aquí recordemos cuáles son las variables básicas, es x1, x2, h1 y h3.
Por lo tanto, son las que tienen un costo reducido de 0. Y las que son no básicas pueden tener un costo reducido distinto que 0, o igual a 0, ¿sí? Ahí no hay problema. Y ahora, nuevamente, tenemos que aplicar el criterio de optimalidad. ¿Existen costos reducidos negativos? No, no existen. Entonces, estamos en el óptimo. Entonces, ¿cuál es la solución de este punto? Si se dan cuenta, vamos a tener x1, x2, h1, h2, h3, h4. x1 va a tomar el valor de 1.92, ¿cierto? Este valor. Luego x2 va a tomar el valor de 0.38. Va. Y h1 toma el valor de 0.30. h2, como no está en la base, toma el valor de 0. h3 toma el valor de 7.69. Y h4, como no está en la base, toma el valor de 0. ¿Sí? Esa es la solución óptima, donde el z corresponde a 21.15. ¿Dudas con alguna parte, chicos, del procedimiento? Me imagino que yo igual, dado que la prueba es la próxima semana, ya más o menos tienen como familiarizado todo el procedimiento, ¿o no? ¿Alguna duda respecto a eso? Ahora, lo que les comenté al comienzo, de que la base representa el punto que estamos analizando, ¿sí? De hecho, vamos a ver este problema de forma gráfica. Aquí tenemos, no estoy compartiendo. Ahora sí. Y aquí tenemos el gráfico, ¿cierto? Lo tenemos la restricción 1, la restricción 2, 3 y 4. Aquí las puse como igualdad, ¿ya? Para que si no me tendría todo el plano de colores. Luego de eso, si se dan cuenta, estas restricciones, la región factible sería lo que está acá, ¿cierto? Todo lo que está acá. Esa sería mi región factible del problema. Porque recordemos que como todas estas son del estilo menor o igual, entonces todas van hacia abajo. Todas van para allá. Entonces la intersección de todas estas regiones sería lo que pinté acá. Mi región R factible. Hoy dibujo pésimo. Luego de eso entonces vamos a definir la función objetivo. Recordemos como tenemos dos variables, x1 y x2, aquí puede ser x1 el eje x y x2 el eje y, entonces podemos resolverlo del método gráfico, ¿se acuerdan? Donde vamos a tener la función objetivo que va incrementando, podemos analizar los vértices y va a llegar a este punto, que sería el óptimo. Y ese punto corresponde al que ya habíamos mencionado, que es el punto C, 1.92 y 0.38, que es la solución, ¿sí? Ahora, miren, vamos al Excel. De hecho, voy a compartir toda la pantalla mejor. El Excel. Si se dan cuenta, en un comienzo, aquí arriba, ¿cierto? La solución que estamos analizando, x1 y x2, x1 toma el valor de 0 y x2 toma el valor de 0, ¿cierto? Porque no pertenecen a la base. Eso quiere decir, gráficamente, que estamos en el punto A, ¿sí? Eso quiere decir. Luego de eso, lo que hacemos es cambiar la base y llegamos a esta tablita actualizada, donde la solución, x1 y x2, x1 toma el valor de t2, ¿cierto? Y x2 toma el valor de 0, porque no está en la base, ¿sí? Sería el punto 2,0. Gráficamente, sería este punto, ¿sí? Y luego encontramos la solución óptima, que es el punto 1.92 y 0.38. Y eso gráficamente corresponde al punto C. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hacerle un zoom, si se dan cuenta, el método simplex, ¿cierto? Lo que hace es analizar los vértices. Partió de acá, luego se movió al siguiente vértice. Luego, como no está en el óptimo, se movió al siguiente vértice. Y ahí encontró la solución óptima. Yo pude haber seguido ese camino. Ahora, si yo hubiera escogido, en este caso, vamos, espérenme. Si hubiera escogido aquí arriba, ¿cierto? En vez de introducir la variable x1, ¿cierto? Hubiera introducido a la base la variable x2, porque igual tiene un costo reducido negativo, estaría en otro punto. Y eso gráficamente lo que se quiere decir es que en vez de avanzar por este lado, ¿cierto? Avanzaría por arriba y llegaría a esta intersección. Y luego de eso me iría, ¿cierto? Que tiene que avanzar para este lado. Entonces, son distintos caminos que voy tomando de acuerdo a las variables que ingresan a la base o salen de la base. ¿Sí?
Esa es la forma gráfica de verlo. Aquí es mucho más simple porque son 2 variables, pero esto se cumple igual para 3, 4, 5, 6 variables, ¿sí? Donde obviamente graficarlo es mucho más complicado, pero sigue la misma idea. Chicos, ¿dudas con esto? Ninguna. Buenísima. Ya, mira, y ahora para Ah, no, sí, una terminar, duda. dime, Una sola duda. ¿sí? Pero dijiste que el profe, la prueba le iba a hacer como, tenemos que entregarla como en un Excel O sea, no sé la o verdad entregarlo a mano. no sé en verdad en qué formato lo va a pedir el profe, pero yo creo que es mucho más cómodo en Excel, la verdad. Porque ahí la multiplicación y todo lo que es las operaciones lo hace el Excel. No tienes como la posibilidad de cometer error humano, por así decirlo. Netamente Claro. aprenderse como las operaciones filas que tienes que hacer y nada más que eso. ¿Sí? Por ejemplo, lo que está Sí, anotado porque, acá. por ejemplo, sí, que hasta ahora nos ha enseñado, bueno, por lo menos yo, no sé, el resto lo he hecho a mano. El profe como que lo enseñó así como paso por paso, entonces me imaginé que quizás como la prueba anterior también la pidió a mano, me Ah, imaginé que quizás iba a ser así. claro, o sea, O tampoco no sé, en hablaba con el verdad. profe, pero como les digo, si es que le llegara a pedir en Excel de una forma sencilla. Ahora, si igual lo hacen a mano, es exactamente la misma idea, solamente que usted hace los cálculos. Entonces, tampoco es que Claro. se escape más allá, pero sí. Y otra cosa Bueno, como ayuda para ustedes, a ver si puedo compartir.